Hola a todos. Hoy vamos a hablar del portafolio de inversiones, de tu cartera de inversiones y cómo puede ser compuesta. Vamos a analizar también si hay alguna receta particular o si más bien su composición depende de otros factores. Antes de seguir con el vídeo, deme tu like, compártalo entre tus amigos, suscríbete al canal y encienda la campanita. El portafolio de inversiones o la cartera de inversiones que los profesionales y las familias construyen a lo largo del tiempo muchas veces se confunde con las inversiones financieras, con el portafolio de inversiones financieras. Sin embargo, son dos conceptos diferentes, porque la cartera de inversiones o el portafolio de inversión patrimonial incluye sin duda las inversiones financieras, pero toma en cuenta también otra tipología de inversión. Por lo tanto, en la carrera profesional de los inversionistas, estos se verán al frente de decisiones trascendentales sobre qué invertir. Las finanzas o otras áreas de inversión, como los bienes raíces, el arte, las colecciones. Hay un sinnúmero de opciones que sin duda están al alcance de los inversionistas. Además, en esta cartera de inversiones o en este portafolio de inversiones patrimoniales, hay que incluir activos que no son inversiones como tales, pero son activos que tienen un valor importante que hay que incluir cuando se analiza el patrimonio de las familias. Ese activo o esos activos son una casa o algunas casas. Les hago un ejemplo. Tu casa de habitación, si tenés una casa de playa o si tenés una casa de montañas que has heredado de tu familia, estos son bienes raíces que están en el valor de tu patrimonio. Sin embargo, no son normalmente generadores de ingresos, generadores de renta, más bien pueden que poco a poco consumen un poquito de recursos para mantenerlos, pero tienen un valor importante. Entonces, cuando hablamos de cartera o de inversiones patrimoniales, estamos refiriéndonos en parte a esta tipología de activo, pero sobre todo a los que producen y a los que pueden ser considerados inversiones. ¿Qué es una inversión? Una inversión es, o qué representa, mejor dicho, una inversión. Una inversión representa comprometer recursos con el fin de que esto generen unas rentas y una apreciación de capital, o por lo menos una de las dos. Pero siempre lo que estamos buscando y lo que estamos esperando que los recursos que ésta genere sean y justifiquen la misma inversión. O sea, que nos ayuden a cubrir la inflación y a generar o un aumento de valor o, como he explicado, un flujo de dinero libre de sus costos y de sus impuestos que haga aumentar nuestro patrimonio a lo largo del tiempo. Ese es un concepto muy importante. Ese concepto muy importante te hace comprender como, por ejemplo, tener tu casa de habitación, en fin de cuentas, viene siendo un costo. La casa que has heredado de tus padres viene siendo un costo. La casa de playa viene siendo un costo. A menos que utilice, por ejemplo, la casa de playa para alquilarla, tal vez en Airbnb. Igual la casa que recibiste de tus padres la alquilen en Airbnb o la utiliza como alquiler. En este momento los dineros que entran representan un flujo de dinero que te entra. Obviamente hay que considerarlo después de los impuestos, de todos los costos y de una cuota de ese dinero para las remodelaciones que estos bienes tendrán. Pero para muchos, estos bienes vienen representando solo un costo, que tienen la característica de tener un valor importante, pero que son a lo largo del tiempo un costo y a la hora cuando decidamos venderlos no sabemos cuánto dinero generarán y en muchos casos podrían ser inclusive bienes que su venta sea muy difícil de realizar.
al contrario de las inversiones como tales, o sea, esos bienes que he descrito antes que te dan un flujo y ojalá una apreciación de capital, pero podría haber un bien que se adquiere a fines especulativos donde lo único que se espera es la apreciación de capital. Entonces es muy importante, antes de hacer los desembolsos de dinero, tener claro qué fin tienen estos desembolsos de dinero. El mundo de las inversiones es muy variado al mismo tiempo. ¿Por qué? Empezar con un grupo de amigos o con tu esposa un nuevo negocio es una inversión. Todos los dineros que se necesitan, todos los recursos económicos que se necesitan para montar ese negocio es parte del costo del proyecto. Después hay que ponerlo en contexto con las entradas, libre de impuestos, libre de costo, para poder llegar a determinar cuán rentable ha sido una inversión. Y ese razonamiento se hace en todas las inversiones. Si inviertes en bienes raíces, obviamente, es el mismo razonamiento que hay que hacer. Pero cuando llegamos a las inversiones financieras, estas tienen una característica importante que todas las otras inversiones no tienen. ¿Cuál es esa característica importante que hay que tomar en cuenta? Las inversiones financieras son activos que son mucho más fácil de liquidar. O sea, son activos que son comparables a tener la liquidez con un cierto compromiso de tiempo en tu cuenta. O sea, si tú eres accionista de una empresa, podrás vender en cualquier momento estas acciones, si son acciones cotizadas en la bolsa. Si ya son cuotas de capitales que no están cotizadas, etcétera, ya las cosas se complican más y es más difícil de venderlas. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que hice antes de invertir en un negocio con tu esposa o con unos amigos, muy probablemente esas cuotas a la hora de venderlas son difíciles de liquidar y probablemente los que son dueños del proyecto son o podrán ser tus clientes si querés vender, pero tenés opciones de venta que son muchísimo más limitadas. Pero en general, las opciones financieras, sean esta en renta fija o en renta variable, tienen esa característica importante que es la capacidad de ser liquidada con facilidad. Por ejemplo, te hago otro ejemplo. Si eres un inversionista en bienes raíces o, otro ejemplo más, en arte, compras un cuadro de un pintor importante o un edificio de apartamentos y querrás vender estas dos inversiones, se necesitará un tiempo y no hay una certeza sobre cuánto dinero van a generar a la hora de la venta. Al contrario, como decía, el mundo financiero, las opciones que hay en las inversiones financieras son y tienen esta característica fundamental que son muchísimos más líquidas. Hay que tomar en cuenta que también el sector financiero ofrece inversiones hoy día en un sinnúmero de bienes, por ejemplo, los bienes raíces, por ejemplo, inclusive el arte. Entonces, eso facilita su negociación e inclusive puede facilitar tu diversificación en esos sectores si tú crees en ellos. Ahora bien, cuando hablamos de mundo financiero es importante entender claramente algunos conceptos basilares. El primero, hay que prepararse muy bien. No hay que aventurarse en operaciones que no se conocen. Hay que estudiar. Eso requiere un poco de tiempo. Pero considero que es más interesante estudiar el mundo financiero o el mundo de las inversiones que estar viendo una novela aburrida con una cerveza y unas papas fritas. O sea, es mejor emplear el tiempo en forma conveniente para tu desarrollo personal. Entonces, primero hay que estudiar. Segundo, hay que practicar. Por ejemplo, la mayoría o los brokers online más importantes te ofrecen cuentas demos donde podrás aprender cómo operar en este sector. Tercero, hay que escuchar los expertos del sector, no para hacer exactamente lo que te dicen, para que tú llegues a hacerte una idea de lo que estás haciendo y que tú tomes tus mejores decisiones. Ahora llegamos al último aspecto importante que he tratado en la introducción de este vídeo sobre el portafolio de inversiones o el portafolio patrimonial de las familias y de los profesionales. Ok, ese concepto ¿existe un mix perfecto? Bueno, la realidad es que no existe. ¿Por qué? Porque mucho depende de tu personalidad. Entonces, el mix perfecto es el que se calza con tus expectativas,
con tu tolerancia al riesgo, con cuánto tiempo piensas invertir en la construcción de este portafolio de inversiones patrimoniales y con las expectativas que tienes del futuro. Entonces, cada uno de nosotros, cada inversionista, tiene ideas diferentes sobre cuáles son las inversiones. Por lo tanto, no existe una receta sola. Existen múltiples recetas que, si bien estructurada en un plan de inversión y en las estrategias de inversión correcta, te convertirán en una persona o convertirán tu capacidad financiera en una persona muy acomodada. Te permitirán a lo largo de tu vida profesional de enriquecerte y de tener una vida muy cómoda de un punto de vista financiero. Y quiero subrayar esto. No es la imagen de algún youtuber que de pronto aparece con un Lamborghini o que se saca una foto en un avión privado. Hay que tener los pies en la tierra. Pero los pies en las tierras significan que manejar bien tu patrimonio puede llevarte a vivir en forma cómoda, a tener la posibilidad de viajar, de conocer países, de poder adquirir un bien si quieres hacerlo, una casa si quieres hacerla, o sea, de vivir cómodamente. Este es el objetivo. Obviamente, no es el objetivo del que quiere su avioncito, etcétera, porque muchas de estas imágenes que vemos en las redes son muy poco realizables y realmente no sabemos qué hay detrás de ella. Hay que ser consciente de lo que se está haciendo y hay que tener siempre los pies en la tierra. Mientras tanto, te agradezco mucho y te espero en mi próxima análisis.